Dios les bendiga a todos, les saluda a su hermano en Cristo, Ciro Ochoa, desde aquí, desde la República de Venezuela. Bienvenidos a un nuevo segmento de su programa, Apostasía al Día, un programa dedicado especialmente a lo que es el análisis de las manifestaciones culturales que se hacen presentes en diversas partes del mundo y de cómo de alguna u otra manera estas manifestaciones están afectando la santidad de la Iglesia de Jesucristo. Recuerda que puedes recibir esto y muchos audios más a través de mi WhatsApp más 58 424 539 0832. Si me estás escuchando a través de YouTube, recuerda que puedes seguirme en las redes sociales que están en la descripción de este video. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la emisora Radio Misionera Pentecostal. Bueno, hermanos y amigos que me están escuchando en cualquier parte del mundo, lo que nos está convocando en este maravilloso día, ¿verdad? Es que vamos a hablar referente a una de las fiestas más celebradas en el mundo entero. Específicamente en el fin de año, el mundo entero tiende a celebrar lo que es la fiesta de la Navidad. Se habla mucho acerca de que Jesucristo, el Salvador del mundo, nació en diciembre. A nosotros desde pequeños nos han inculcado ello y no tanto eso, ¿verdad? De que nos han inculcado eso, porque cuando nosotros leemos la Escritura, que es lo que vamos a exponer en esta ocasión, ¿verdad? Miramos de que Jesucristo no nace en diciembre, pero el problema aquí también está, ¿verdad? De cómo esto se ha ido metiendo en los últimos años dentro de la iglesia cristiana. O sea, nosotros como hermanos en la fe tenemos que aprender a mirar qué es lo que en realidad se está celebrando. Por eso es que en este programa lo que nosotros vamos a compartir o vamos a responder son dos preguntas principalmente. La primera de ellas es ¿cuándo nació Cristo? Y la segunda es, si Cristo no nació en diciembre, entonces ¿qué es lo que se está celebrando? Creo que estaría de más en decir, ¿verdad? Juntamente con esta segunda pregunta, lo que se busca es que el cristiano, o sea, los hermanos de sana doctrina, en cualquier parte del mundo entiendan del por qué nosotros no podemos celebrar esto. Bueno, para responder la primera pregunta de cuándo nació Cristo, es importante decir primero, ¿verdad?, de que no existe una evidencia bíblica, no hay una evidencia histórica, ni arqueológica, ni cultural que a nosotros nos indique que Cristo nació en diciembre. De hecho, ni aún la misma Biblia a nosotros nos dice la fecha exacta en la que nuestro Salvador nació. Más sin embargo, en la Biblia, cuando nosotros leemos, que es lo que vamos a exponer, ¿verdad?, en esta primera pregunta, es que podemos tener un aproximado, o sea, las fechas en las que el Señor nació. No existe evidencia alguna de que Jesucristo haya instaurado esta fiesta, ni los apóstoles, ni aun los discípulos de los apóstoles. Los cristianos de los, por lo menos, los primeros 4 siglos nunca celebraron esta fiesta. Pero eso es algo que vamos a hablar más adelante. Bueno, cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, dice que cuando se armó aquel complot para arrestar a Jesús, dice que ellos tuvieron algo de miedo. O sea, aquellas personas que tramaban hacer esto contra Jesús tenían un poco de miedo. ¿Por qué? Porque se acercaba la fiesta de la Pascua y era común de que en los israelitas todos los varones de Israel se reunieran. Entonces, se acercaba la fiesta de la Pascua, dice Lucas en su capítulo 22, que es la misma fiesta de los panes sin levadura. Ahora bien, ¿cuándo se celebraba la Pascua en Israel? Cuando nosotros miramos el calendario judío, el calendario israelita, tenemos que considerar una cosa primero. Un israelita siempre va a tener dos calendarios. El primero es el calendario civil y el segundo es el calendario sagrado. El calendario civil era el calendario de los reyes. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Esdras y de Nehemías, entre otros libros del Antiguo Testamento, que dicen, bueno, en el año tal, del mes tal, del rey tal. O sea, está hablando es de un calendario oficial, o sea, el calendario de los reyes, el calendario civil. Y aún el mismo Lucas en su capítulo 3, cuando nombra a Tiberio César, a Herodes y a todos estos hombres, está usando un calendario civil. Ahora, el calendario sagrado nosotros lo podemos ver en los libros de la ley, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, cuando le empieza a decir el Señor, bueno, en el mes primero vas a celebrar la Pascua en el día tal. O sea, ese es el calendario sagrado y ese es el calendario que Lucas está citando en el capítulo 22 para hablar al referente la fiesta de la Pascua, que también se conocía como panes sin levadura. Ahora bien, como a nosotros también la Biblia nos enseña
que la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua tenía que celebrarse en el primer mes. Este primer mes se conoce como el mes de Abib. Éxodo 12, Levíticos 23, Números 9, Deuteronomio 16, nos habla mucho acerca de esto. También referente a la Pascua le seguía la fiesta de los panes sin levadura. Pero quiero resaltar algo muy importante, y es que cuando nosotros leemos Éxodo 23, nosotros entendemos que de todas las fiestas que Dios le había mandado a los israelitas, habían tres en particular donde Dios pedía de manera categórica que todos los varones de Israel fueran mandados para viajar a Jerusalén. En ese tiempo los israelitas tenían un tabernáculo, pero cuando construyeron el templo, todos los israelitas, o sea, de diversas partes del mundo, tenían que reunirse en Jerusalén para adorar. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, cuando descendió el aposento alto en el día de Pentecostés, dice que habían hombres piadosos de todas las regiones de Media, de la antigua Mesopotamia, y así sucesivamente árabes, medos, partos, y todas estas personas estaban reunidas allí porque era parte de la fiesta. Entonces, en la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, todo Israel tenía que reunirse en Jerusalén. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, todo Israel estaba reunido allí. O sea, y se cumple la palabra también de que Cristo tenía que ser crucificado delante de todo el pueblo, o sea, de que aquellas personas que lo traspasaran tenían que presenciarlo. También nosotros tenemos que ver a qué equivale el mes de Abib. El mes de Abib o de Nisan en nuestro calendario equivale entre el 15 de marzo y el 14 de abril, o sea, un total de 30 días. Y la Pascua como tal era una fiesta que se celebraba el 14 de Abib, mientras que la fiesta de los panes sin levadura se celebraba desde el 15 al 21 de Abib, que es el mismo mes de Nisan, o sea, el mes primero. Ahora bien, ¿a qué equivale el 14 de Abib? Cuando nosotros miramos que si nuestro mes, o sea, ahí está hablando a mediados del mes de Nisan. Ahora bien, si nosotros sacamos cuenta desde el 15 de marzo al 14 de abril, nosotros entendemos que el 14 de Abib, o sea, el día de la Pascua, equivale en nuestro calendario al 1 de abril. Lo que quiere decir que la fiesta de los panes sin levadura es del 2 al 9 de abril. Es decir, que Cristo fue crucificado entre el 1 de abril y el 9 de abril. Con esto cumpliendo la palabra que evidentemente hablaba de que para el día de la Pascua tenía que ser sacrificado un cordero puro, inocente, sin mancha, sin defecto alguno. Cuando Cristo es presentado ante Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista de manera categórica dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Pablo cuando le escribe a los colosenses les dice acerca de las fiestas, acerca de la luna, acerca del sol, de todas estas fiestas, ¿verdad?, que celebraban los judíos. No eran fiestas griegas, sino fiestas judías. Y entre esas fiestas también estaba la Pascua. Él dice que todo esto era una sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, está diciendo Pablo, en otras palabras, de que Cristo viene siendo nuestra verdadera Pascua, porque se dio a sí mismo por expiación para todos los pecados de la humanidad. O sea, el cordero inmolado. En Apocalipsis también habla mucho acerca de ello. Ahora bien, nosotros sabemos que el ministerio de Jesucristo sobre la faz de la tierra duró 3 años y medio. Si nosotros vamos de manera regresiva, desde el mes de abril a 6 meses atrás, nos viene dando octubre. Entonces, ¿qué se celebraba en el mes de octubre como tal? En el mes de octubre, cuando era el mes de Tinri, entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre, que era un total de 14 días, ese era el mes séptimo. Con esto se cumple lo que habla acerca de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo se celebraba como tal la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos, por lo que a nosotros nos enseña la escritura, se tenía que celebrar desde el día 15 hasta el día 21 del mes séptimo, o sea que es el mes de Tinri. Entonces, a esta fiesta de los tabernáculos también se le conoce como la cosecha del fin de año, se le conoce como la fiesta de las cabañas o también se le conoce como el Sukkot. Entonces, cuando se entraba del 15 al 21, en nuestro calendario viene siendo entre el 1 de octubre y el 7 de octubre. O sea, que Cristo cuando nace en la fiesta de los tabernáculos. O sea, cuando estaba todo Israel reunido en Jerusalén para adorar. Y aquí encontramos una explicación del por qué Lucas en su capítulo 2, cuando habla del nacimiento de Jesucristo, dice que se llegaron los días del alumbramiento y no se halló lugar para él, sino que lo colocaron en un pesebre.
Esa palabra pesebre está mal traducida, porque cuando nosotros miramos las lenguas originales o a lo que hace referencia, esa pequeña palabra ahí hace referencia a una suca, a una cabaña. Y qué coincidencia de que en las fiestas de los tabernáculos también se conocía, como le dije, la fiesta de las cabañas. O sea, Cristo nació, ¿verdad? Y no se halló lugar para él en la casa en ese momento para acomodarlo y lo tuvieron que llevar a una cabaña. Es más, Jesucristo, como hemos visto, no nace directamente en un pesebre. Si fuese un pesebre, tampoco fuese nacido allí. Porque en una mente hebrea, en una mente judía, si usted tiene un amigo judío, un amigo israelita, usted le puede preguntar si en la mente de ellos cabe de que una mujer va a dar a luz en medio de animales donde hay desechos y todo es tóxico. O sea, los israelitas son muy cuidadosos en esa área y son sumamente humanos, son cuidadosos, son considerados en esa parte. Tanto así de que cuando una mujer que fue viuda y ha quedado encinta en su viudez, todos los israelitas de sus vecinos se tienen que encargar de ayudarla a ella por el bienestar del niño, hasta que el niño tenga cierta edad y pueda depender de sí mismo. Esa es la cultura hebrea. Ahora, otro argumento que Lucas también nos explica, en el mismo capítulo 2 dice que cuando Jesús nació, dice que estaban los pastores con su rebaño afuera. Si nosotros miramos un poco de lo que es la cultura hebrea, la cultura judía, nosotros nos encontramos de que era una costumbre entre los judíos enviar a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua, a principios de primavera. Es decir, a principios, en el tiempo que Cristo fue crucificado, era cuando los pastores tendían a llevar a sus ovejas hacia el desierto, o sea, para que estuvieran su cuidado allá, y traerlas de regreso en la primera lluvia. Esta primera lluvia comenzaban a mediados de otoño, o sea, a principios de diciembre comenzaban estas lluvias. Entonces, cuando Cristo nace, los pastores estaban completamente con sus ovejas, cuidándolas. O sea, en una mente judía no cabe la idea de que van a sacar a todas sus ovejas en pleno invierno. De hecho, desde el 15 de diciembre en adelante es donde la temperatura en Israel alcanza unos grados bajo cero que los pastores no pueden estar debajo. Mira, y el frío en Israel es algo tan tremendo que cuando nosotros leemos el Cantar de los Cantares en el versículo 11, 12 y 13, dice que la lluvia se fue y el invierno ya pasó. Y entonces ahí continúa en el poema diciendo que después que el invierno pasó, después que la lluvia se fue, ahí fue cuando empezaron a sonar las tórtolas, empezó la música, las aves empezaron a salir. Fíjate que ni aún las aves podían salir, o sea, no salían cuando el invierno estaba tan grande. Entonces, Cristo cuando nació era un cielo totalmente estrellado, porque de hecho Lucas habla de una estrella que apareció. Y en Israel, en este tiempo de primavera, un cielo totalmente estrellado, mientras que en otoño el cielo en Israel es un cielo totalmente limpio, si se puede decir de esta manera. Muy pocas estrellas se ven. Entonces, con esto entendemos de que Cristo cuando nació, nace en el mes de octubre. Vuelvo y digo, desde la Pascua, 6 meses hacia atrás nos viene dando octubre. Y si retrocedemos 3 años y 3 años y 3 años, nos viene dando octubre igualitamente. Si retrocedemos 30 años, nos viene dando octubre. O sea, Cristo nace durante la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel estaba reunido en aquel lugar. Y como no había mucho lugar, es muy importante considerar de que cuando llegaba la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y el Pentecostés, las personas que vivían en Judea, ahí en Jerusalén, donde estaba el templo, tenían que darle hospedaje a todos los que venían. Si en mi casa yo tenía espacio para introducir a 15 personas, a esas 15 personas tenía que darle un hospedaje. Así toditos tuvieran que dormir amontonados, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, cuando llegaron los días del alumbramiento de María, ni José ni María encontraron algún lugar para ubicar al niño y lo colocaron en una pequeña cabaña. Eso es lo que se conoce como una suca. Por eso, y de ahí donde viene la palabra Sukkot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ya que vimos de que Cristo no nace en diciembre, sino que nace la primera semana de octubre en nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, no hay una fecha exacta, como dije en un principio,
Pero por los cálculos que hemos mirado a la luz de la Escritura, observamos que Jesucristo nació en esa primera semana de octubre, lo que comprende entre el 1 de octubre y el 7 de octubre durante la fiesta de los tabernáculos. Ahora aquí queda responder una segunda pregunta, que fue la que se formuló en un principio de este programa. La segunda pregunta, ¿verdad? Habla de que entonces, si Cristo no nació en diciembre, ¿qué es lo que se está celebrando en el mundo en diciembre? Bueno, cuando nosotros miramos la escritura y un poco de cultura también, así como en la anterior pregunta cité argumentos culturales, históricos, de diferente manera, en esta pregunta también, porque es necesario que nosotros sepamos de dónde viene todo esto. Mira, en la antigua Babilonia, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con Nimrod, tiene mucho que ver con Cam, tiene que ver con la maldición de Noé. Recordemos que Nimrod fue el primer tirano sobre la faz de la tierra. De hecho, por ahí hay una prédica que también, si ustedes están interesados en escucharla, yo les puedo enviar el link, una prédica que se llama Nimrod, el papado y el anticristo, que el Señor me dio el privilegio de predicarla a principios de enero, creo que fue el 12 de enero de este mismo año 2020. Pero ahí se explica todo este asunto, ¿verdad? Pero para resumir, ¿verdad? Se habla de que Nimrod fue un hombre catalogado como un dios en la antigua Babilonia, tanto así de que cuando él hablaba, la gente se convocaba donde él quería, y es por esto que vemos el asunto de la Torre de Babel, o sea que Nimrod tenía un poder de convencimiento tremendo. Se dice, según la cultura babilónica, los escritos sumerios hallados, que datan del año 3000 a.C., hablan de que Nimrod fue muerto en batalla. Entonces, este hombre Nimrod estaba casado con lo que también fue su mamá, una mujer llamada Semiramis. Y dice que Semiramis, como tenía una ambición para ser reina de la antigua Babilonia, no te estoy hablando de la Babilonia de Nabucodonosor, te estoy hablando de la Babilonia que fundó Nimrod, que es casi la misma, pero hay que mirar el asunto cultural más allá. Dice que esta mujer en su ambición se inventó el pretexto de que Nimrod había nacido o que ella había concebido de Nimrod siendo el dios Sol un hijo llamado Tamuz. Los mismos historiadores antiguos como Plutarco hablan de que en realidad Semiramis se acostó con uno de los sacerdotes de los lugares de adoración que tenían los babilonios en ese tiempo y pasó a decir de que había sido una concepción divina, si se puede llamar de esta manera, y de ahí nace Tamuz. ¿Qué pasa? La misma cultura babilonia, cuando usted le pregunta a un iraquí, cuando usted va a uno de esos lugares, usted se va a dar cuenta y si usted le pregunta, lo primero que le van a decir, bueno, cuando Tamuz nació, lo primero que hicieron los babilonios para rendirle culto, porque supuestamente era una reencarnación de Nimrod, colocaron un árbol, colocaron un pino, y todas las mujeres, las sacerdotisas del dios Sol, se colocaron en ese mismo lugar y empezaron a repartirse regalos con las unas con las otras. Empezaron a colocar presentes ahí en el mismo árbol donde habían colocado a Tamuz. ¿Qué pasa? La misma cultura iraquí o la cultura mesopotámica enseña, ¿verdad?, de que hubieron reyes que se levantaron en ambición por el poder y de ahí asesinaron a Semiramis y a Tamuz. Entonces, el rey que las asesinó, como le tenía cierto respeto, lo que hizo fue buscarle una palmera y colocar su hijo en su brazo izquierdo. Y esto es de mucha coincidencia porque nosotros cuando miramos las deidades, lo que se conoce como la Virgen de la Candelaria, la Fátima, la Suyapa, la Guadalupe, todas tienen al mismo niño en su brazo izquierdo. O sea, es mucha coincidencia. ¿Qué pasa? Cuando Nimrod, después de lo que ocurre en la Torre de Babel, cuando son expandidos y confundidos los idiomas, también se expande la cultura. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por la mano de Dios dirigiendo a Moisés, en el libro de Deuteronomio, el Señor, cuando les habla acerca de las bendiciones que siguen a los obedientes, en el último versículo ahí de ese pasaje habla de que todas estas bendiciones te seguirán si no vas en pos de dioses ajenos. O sea, ya Dios sabía a lo que el pueblo de Israel se iba a enfrentar hablando en términos espirituales y culturales. O sea, de que el pueblo de Israel no lo iba a tener fácil, que después de adorar a Dios podían caer en el paganismo y evidentemente cayeron. En el mismo libro de Deuteronomio, el Señor le hace mención a una deidad en particular
y a otra cosa en particular, porque dice clara y categóricamente de que no le rindieran culto ni pleitesía a la diosa Astarte, ni llevaran ofrenda en ese árbol frondoso donde se le rendía culto, ¿verdad? O sea, que ya en ese tiempo, ya otros lugares del mundo antiguo, ya habían adoptado la cultura de que ya no era Semiramis, ya no era Tamuz, sino que ya era la diosa Astarte, que es la misma Semiramis, pero con otro nombre. Se conservó lo del árbol y así sucesivamente. ¿Qué pasa? En la cultura egipcia se le conoció como a Isis y a Horus. ¿Qué pasa? Los egipcios realizaban una fiesta en honor a Isis y a Horus, ¿verdad? Con sacrificios de animales, sacrificios de personas también. Se celebraba el nacimiento de Horus. Se conservó la idea también de que esto fue concebido por medio del dios Sol. Se conocía como Osiris en la cultura egipcia. Y qué coincidencia, ¿verdad? De que cuando nosotros comparamos el calendario egipcio con el calendario gregoriano, nosotros nos damos cuenta de que efectivamente Horus vino a nacer en el mes de diciembre. O sea, cuando nosotros buscamos un calendario egipcio, lo comparamos con el de nosotros, nos viene dando que Horus nace en diciembre. Entonces, de aquí es donde se desprende todo este sincretismo y va pasando cultura por cultura. Por ejemplo, en los cananeos se hablaba de Astarot y se hablaba de Baal. En los romanos ya era Venus y Saturno. A Nimrod en Roma se le conocía como Júpiter. Cuando nosotros nos vamos a los griegos, era Afrodita y Ceres, el equivalente a Semiramis y Tamuz. Y a Nimrod se le conocía como Zeus, o sea, el dios de la mitología griega. También a Nimrod en el tiempo de Nabucodonosor se le conocía como Marduk. Y así sucesivamente pasó por tantas culturas, conservando aún los mismos ritos, pero cambiándole los nombres a las deidades. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de los jueces, nosotros vemos que estaba la diosa Astarot, estaba la diosa Astarte, a los cuales los israelitas cayeron. Cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, nosotros nos damos cuenta de que ya a Astarot se le conocía como la reina del cielo. Se le conocía ya de que los israelitas habían caído en ello. Jeremías 44 y Jeremías 7 habla mucho acerca de ello. Cuando nosotros leemos también el libro de Ezequiel, nombra clara y categóricamente a Tamuz y nombra al dios Sol también. O sea, esto es algo que se vino pasando de cultura y de cultura, de generación en generación, de civilización en civilización, hasta llegar a nuestros días. ¿Cómo se introdujo eso dentro de la iglesia cristiana? Pero antes de ello, ¿verdad? También es bueno que entendamos de que en la cultura griega el árbol, lo que hoy se representa como el árbol de Navidad, en la cultura griega me llama mucho la atención, ¿verdad? De que los griegos cuando ellos iban a la batalla, cuando ellos iban a la guerra y asesinaban a un general, a un capitán, a alguien del ejército contrario, ¿verdad? Y esto ya es algo del tiempo de Alejandro Magno, de Antíoco Epífanes y otros emperadores griegos. Ellos tenían un campo que les llamaban el campo de Odín. En el campo de Odín tenían muchos árboles con forma de pino, de esos que se usan en otoño, ¿verdad? Y estos árboles se les llamaba evidentemente el árbol de Odín. ¿Qué hacían con el árbol de Odín? Bueno, cuando los griegos conquistaban alguna zona, cuando los griegos asesinaban a un general, a un capitán del ejército contrario, ¿qué hacían? Le cortaban la cabeza y la guindaban en el árbol de Odín. Y de ahí es donde viene todo esto. ¿Qué pasa? Para responder lo que anteriormente hemos hablado. Como nos hemos dado cuenta, el cristiano no debería estar siendo partícipe de estos asuntos. El de sana doctrina, obviamente. ¿Y cómo esto vino a entrar dentro de la iglesia cristiana? Aquí sale otra pregunta, obviamente, porque como les dije en un principio, en los primeros 3 o 4 siglos por lo menos, no hay evidencia alguna, ni bíblica, ni arqueológica, ni histórica, ni cultural. De hecho, las mismas enciclopedias católicas afirman de que en los cristianos de los primeros 4 siglos se celebrara esto, o sea, nunca se celebró. ¿Cuándo nace esto? Bueno, en el siglo V, un obispo de Roma llamado Julio I decide entonces darle nombres cristianos a todas las fiestas romanas que habían. Entonces, cuando se le da el nombre de Navidad o del nacimiento de Jesús
El equivalente en la fiesta romana era lo que se conocía como la Saturnalia o la fiesta del solsticio, o sea, el nacimiento del dios Sol. ¿Por qué los obispos de Roma, porque en ese tiempo no había papas, hicieron esto? Porque ellos miraban de que los romanos se resistían al evangelio o se resistían al cristianismo por causa de sus tradiciones. Entonces, Julio I fue muy astuto. Entonces, vamos a hacer de que las personas se conviertan al cristianismo, pero sin dejar sus malas, o sea, pero sin dejar estas celebraciones a Saturno, al solsticio, a Júpiter, a Venus y así sucesivamente. O sea, fue muy astuto en esa parte. Y aquí se cumple la palabra cuando habla de los espíritus engañadores que vendrían, pero eso ya es otro asunto, ¿verdad? Y así fue como también fue pasando de generación en generación, fue pasando de iglesia, en un principio solamente la iglesia católica romana, que en un principio se consideraba cristiana, entiéndase cuando se dice católica y romana, habla de religión y habla de política. Entonces, así fue pasando de generación en generación. Hasta mediados del siglo XX, en la década de los 50, se empezaron a ver estas manifestaciones dentro de la iglesia conservadora. Me estoy hablando de la iglesia pentecostal, la iglesia conservadora, la iglesia bíblica, si la puedo llamar de esta manera, la iglesia apostólica y profética, la que nos regimos por lo que está escrito en la palabra y no por lo que diga un hombre. Y así es como llegamos hasta el siglo XXI, donde básicamente nos hemos convertido en el hazme reír del mundo. Pastores que antes eran de sana doctrina, ahora están permitiendo todas estas manifestaciones raras y culturales dentro de las iglesias. Ahora están colocando pinos, luces, adornos en los altares donde se supone que debe ser el lugar del Espíritu Santo. La palabra de nosotros nos dice que no existe ninguna relación entre Dios y los Baales, no existe ninguna relación entre Dios y los ídolos, entre la luz y las tinieblas, no hay ninguna comunión. Entonces todos estos pastores ahora están abrazando estos dogmas. Eso es lo que se conoce como pragmatismo religioso, o sea, que es cuando se busca agarrar la cultura, los hechos culturales del mundo, las fiestas del mundo y meterlas en la iglesia con la excusa y el pretexto de atraer más feligreses, o sea, de atraer más personas, con tal de que se sientan cómodas. Y esto no consiste de esa manera. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo no tiene que ser pervertido por estas costumbres raras. El Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado tal cual como está escrito en la palabra. Nosotros no podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas, como lo están haciendo muchos pastores hoy día. Me hace recordar que hace unos 4 o 5 años, una hermana llamada Mélida Guerrero, le envío un saludo desde aquí, llega y me dice: Ciro, hace un poco pasé por un templo, por una congregación que antes era de sana doctrina, y vi que en el púlpito tenían el pino del el arbolito de Navidad. En la entrada decía bienvenido y en el altar decía feliz Navidad. O sea, fíjese eso. Por eso es que ahora somos el hazme reír del mundo en pleno siglo XXI, porque la iglesia ahorita está prostituida espiritualmente hablando. La iglesia está pervertida, llena de libertinaje. Es más, con decirte que si este asunto de la Navidad fuese de Dios o estuviera en la Biblia, el mundo no lo celebrara. Y más aún, mira, aún los satanistas celebran la Navidad. Los satanistas, ¿qué hace un satanista celebrando la Navidad si se supone que entre comillas eso es de Dios? Estos pastores ahora hoy día están atados a la Babilonia espiritualmente hablando, a la cual dice en el libro de Apocalipsis: salid de en medio de ella, pueblo mío. Entonces, con todo lo que hemos hablado hasta el momento en este programa, entiendo que sale una pregunta que a la misma vez también es una cuestionante, como también una incomodidad dentro de los hermanos cristianos que me están escuchando de habla hispana, que entonces, si no podemos celebrar con pinos, luces y adornos, ni en el templo ni en la casa, no podemos colocar nada de eso, ni pesebres, ni muñecos, ni nada de esto, que todo eso es idolatría, reiterando ello. Entonces, ¿qué hacemos con la comida que se reparte durante estos meses? Ok, primero que nada quiero decir algo. Esta pregunta normalmente la hace un sector
de la iglesia apóstata, o sea, de la iglesia cristiana que se ha desviado, como lo he descrito anteriormente, para tratar de justificar sus propias concupiscencias, o sea, para justificar de que ellos no van a dejar los pinos y los adornos y esto y aquello, porque hay un sector que predicamos en contra de ellos y nos comemos lo que reparten en diciembre. Una cosa es tener debilidades, otra cosa es tener ansiedades y otra cosa muy distinta es nosotros hacernos o doblar nuestras rodillas ante los Baales, que es todo eso que se mueve allí, el árbol, los pinos, la lucecita, los adornos, el pesebre, todo eso son Baales, son demonios. O sea, de que en sí lo que en realidad se celebra en diciembre es el nacimiento de Tamuz, de Horus, de Baal, de Nimrod, pero nunca del nacimiento de Jesucristo, como ya hemos visto. Entonces, para responder a este interrogante, yo le voy a ser sincero, yo no le puedo decir a usted que deje de comer esto o coma aquello. No, porque si yo lo hago, si yo tomo ese rol, lamentablemente estoy siendo un apóstata. ¿Sabe por qué? Porque 1 Timoteo capítulo 4 habla acerca de aquellas personas que mandarían u ordenarían a que se abstenieran a cazar y a los alimentos que Dios creó, fíjate, que Dios creó. Y Pablo le dice a Timoteo, terminando esa frase, algo muy maravilloso, porque le dice que todo esto es santificado por medio de la oración. ¿Dónde pastoreaba Timoteo? Timoteo era un pastor en la iglesia en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad griega. Los griegos estaban totalmente corrompidos, al igual que en Corinto. Pablo le dice a los corintios, cuando vayan a la carnicería, agarren de todo lo que le pongan ahí, pero ustedes no hagan pecar en conciencia a nadie, diciéndole que no coma esto, no coma aquello. ¿Me entiende? Y en una carnicería griega siempre iba a haber cochino, siempre iba a haber chancho, o puerco, o cerdo, o pernil, como quiera de llamarlo usted. Es más, y un dato también importante es que los griegos, esa gente de las localidades griegas, tendían a sacrificar a los animales, por ejemplo, el caso de los cochinos, de los cerdos específicamente, los sacrificaban primero en los altares de Zeus y de Hermafrodita, de esas deidades griegas, y luego las lanzaban a los supermercados y a las carnicerías. Entonces Pablo lo que en realidad está diciendo, mire, va a ser imposible de que ustedes no coman eso, va a ser imposible de que ustedes no lo hagan. Entonces, mejor no hagan pecar a nadie y oren siempre, para que sean santificados estos alimentos. Y Pablo nunca buscó contender con ellos esa parte, sino que Pablo más bien le dijo que todo esto es santificado por medio de la oración. No hagamos pecar a nadie en su conciencia. Y eso es lo que yo estoy explicándoles brevemente aquí antes de culminar. Pablo le dice a los romanos que el que vaya a comer hágalo para el Señor. Pablo le dice a los hermanos en Colosa, a los colosenses les dice, nadie les juzgue ni en comida ni en bebida. O sea, que todo lo que se vaya a hacer, compártalo juntos en armonía, pero que oremos por eso, que oremos por esos alimentos, porque vuelvo y reitero lo que Pablo dice, que todo está santificado por medio de la oración. Yo no puedo decirte, oye, tú no puedes comer pan de jamón, tú no puedes comer hallaca, tú no puedes comer el pernil, tú no puedes comer carne. No, yo no te puedo decir eso porque me vuelvo y digo, en un apóstata si lo hago. Y sería yo mismo refutarme todo lo que hemos hablado en este programa. Pero te estoy hablando a la luz de la Escritura. Yo no te estoy diciendo que no comas. Yo lo que te estoy diciendo es que la palabra dice que nosotros no podemos tener pinos, no podemos tener adornos, no podemos estar participando en esas luces y en esas cosas que ahora se están colocando dentro de los templos. Es más, mira, con decirte que en un principio, en la Saturnalia, en el día del solsticio, en el día del nacimiento de Tamuz, de Horus, de Baal y de todas estas deidades, nunca se usaba lo que hoy se usa en alimentos. Por el contrario, como les dije en un principio, sacrificaban a la gente. Eso era el culto que ellos hacían. Sacrificar gente y animales a estas deidades. Entonces, ¿qué pasa? Lo de la comida es algo que se vino a añadir muchos siglos después, ya en la era cristiana. Te estoy hablando ya del siglo XVI, siglo XVII, cuando todo esto se empezó a añadir poco a poco. Los germánicos, los europeos, los suramericanos,
los centroamericanos, cada uno fue adoptando como mejor le pareció la comida y así sucesivamente. Yo te digo una cosa, aquí en Venezuela se reparte la comida como te he mencionado, pan de jamón, hallaca, el pernil o la carne. En México, de una manera similar, pero con algunos matices distintos. En Europa, en la India, en esas zonas de África, el resto de Sudamérica, de la misma manera. ¿Me entiendes? Pero la iglesia cristiana de sana doctrina no tendría por qué estar colocando pinos, ni luces, ni adornos en los templos, ni mucho menos en las casas pastorales, como le he dicho. Ok, ahora para culminar, pero nosotros tenemos que seguir predicando conforme a lo que está allí escrito en la Santa Biblia. Pablo le dijo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y has sido persuadido desde niño. Y aquellos pastores que se han rebelado, porque eso es lo que significa la palabra apostasía, rebelarse contra una verdad, es que abran los ojos, por favor. No se dejen seguir entenebreciendo por estos espíritus engañadores que últimamente andan por allí, porque en realidad estamos viviendo tiempos difíciles y es aquí donde Jesucristo quiere ver su iglesia más pura y sin mancha que nunca. Que Dios le bendiga a todos de una manera grande, de una manera poderosa. Se despide su hermano Ciro Ochoa desde aquí, desde la República de Venezuela. Y será hasta la próxima.